Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer video tutorial de nuestro curso de programación PIC en MPLAB. Bueno, para este curso vamos a utilizar la versión 8.85 del software MPLAB, que es precisamente la que tenemos aquí, esta de aquí. Y bueno, vamos a utilizar también el Proteus 8 Professional para simular los códigos de programación, bueno, el funcionamiento de estos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestro software, nuestro programa MPLAB. Bueno, yo ya lo tengo abierto acá y vamos también a crear en el escritorio, bueno, aquí una carpeta. Yo ya la he creado con el nombre programación MPLAB. Bueno, para crear una carpeta damos en cualquier parte libre del escritorio un clic derecho o anticlic, nos vamos a nuevo y luego creamos una carpeta. Y a esta carpeta, bueno, yo le he asignado el nombre de programación MPLAB. No voy a crear otra pues porque ya la tengo hecha. Ahora aquí dentro de esta carpeta vamos a entrar, bueno, también ya la tengo abierta. Aquí dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta, ¿sí? También con nuevo, anticlic o clic derecho en cualquier parte libre del entorno, bueno, de aquí, nuevo, clic derecho, nuevo, carpeta. Y aquí pues vamos a asignar este nombre, oscilador de onda cuadrada. ¿Por qué? Porque nuestro primer programa, pues para empezar, va a consistir en un LED que oscila o parpadea o se enciende y se apaga con intervalos de tiempo de 1 segundo. Bueno, entonces, ¿por qué creamos esta carpeta? ¿Para qué? Para que dentro de cada una de estas carpetas vamos a ir guardando los programas que vamos a ir realizando en MPLAB. Para un próximo programa vamos a crear otra carpeta y a esa otra carpeta le vamos a poner el nombre de ese otro proyecto, a fin de que los diversos archivos que genere el MPLAB para cada código pues no estén ahí mezclados, que se puedan confundir. Bueno, entonces en este caso vamos a entrar a esta carpeta, oscilador de onda cuadrada, y dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta, ¿sí? Otra carpeta con el nombre simulación Proteus. ¿Por qué? ¿Qué se va a guardar aquí dentro de esta carpeta? Pues el archivo Proteus, que en este caso corresponde al circuito que se va a emplear para simular el código de programación correspondiente al oscilador de onda cuadrada. Yo ya tengo preparado aquí el circuito. Bueno, este circuito, bueno, este archivo en Proteus lleva el nombre de oscilador de onda cuadrada también. Y bueno, ¿y por qué he dedicado una carpeta con el archivo de simulación en Proteus? Bueno, porque cada vez que nosotros ejecutamos el archivo de Proteus, bueno, pues el Proteus genera otros archivos que son como de respaldo del archivo original, y bueno, estos pueden mezclarse con los archivos que genera el MPLAB aquí y se pueden también confundir. Bueno, entonces para evitar eso pues vamos a organizar los archivos. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí vamos al MPLAB. Y para empezar nuestro programa, pues nos vamos a ir aquí a la pestaña Project, ¿sí? A esta pestaña Project, aquí, a esta pestaña Project, y luego pues vamos a dar en Project Wizard, ¿sí? En Project Wizard, y vamos a dar siguiente. Aquí vamos a hacer clic en esta saeta invertida que vemos aquí para desplegar la lista de microcontroladores PIC disponibles en esta versión del MPLAB. Bueno, vamos a trabajar con el PIC 16F628A, así que vamos a buscar ese PIC en esta lista. En este caso está aquí, sí, el PIC 16F628A. Luego damos siguiente. Esperamos a que surja o emerja la siguiente ventana. Aquí no vamos a mover nada,
vamos a dar simplemente siguiente, y aquí sí, vamos a irnos al botón Browse, aquí, y aquí en botón Browse nos vamos a ir a buscar la carpeta que contiene el programa MPLAB, el programa en MPLAB. En este caso la carpeta está en el escritorio, entonces vamos a buscar en escritorio la carpeta programación MPLAB, y luego ¿dónde se va a guardar nuestro código? Pues en la carpeta oscilador de onda cuadrada. Entonces aquí vamos a poner en esta barra que dice nombre, el nombre de nuestro programa, de nuestro código. Bueno, entonces vamos a ponerle así: oscilador raya al piso guión bajo onda cuadrada, también onda raya al piso cuadrada, así de preferencia pues que no hayan espacios, simplemente así: oscilador raya al piso onda raya al piso cuadrada, y damos en guardar, clic. Luego damos clic en siguiente, aquí simplemente damos clic en siguiente y luego damos clic en finalizar. Luego el siguiente paso es abrir un nuevo archivo, ¿sí? Para empezar a digitar nuestro código, una nueva ventana. Bueno, entonces aquí tenemos dos opciones: o nos vamos a File y New, o también podemos hacer clic aquí en este archivo que dice New File, ¿sí? Cualquiera de las dos. Bueno, una vez que hacemos esto nos vamos nuevamente a File, pero ahora damos clic en Save As o guardar como, y aquí pues vamos a volver a buscar la carpeta donde guardamos nuestro código, o donde guardamos ese archivo al que le pusimos de nombre oscilador onda cuadrada, que está aquí dentro de esta carpeta programación MPLAB y dentro de la carpeta oscilador de onda cuadrada. Entonces aquí vamos a escribir exactamente el mismo nombre que escribimos hace un momento. Bueno, ya de manera predeterminada está ese nombre que escribimos hace un momento, pero con diversas extensiones. Vamos a seleccionar cualquiera de ellas, ¿verdad? Con flecha hacia abajo del teclado, y vamos a borrar todo lo que está después del punto, ¿sí? El punto no lo borramos, solo lo que está después del punto, y escribimos ASM. Una vez que hacemos eso, damos clic en guardar, y como vemos antes, aquí en esta parte, aquí el título de esta ventana era no titulado, ¿sí? Estaba como no titulada. Ahora ya tiene un nombre: oscilador onda cuadrada.asm, ¿sí? Ahora entonces el siguiente paso es, nos vamos aquí a esta ventana, y aquí en Source Files vamos a dar anticlic o clic derecho aquí en Source Files, y vamos a dar clic en Add Files, ¿sí? Aquí ya nos direcciona a la carpeta donde está guardado el archivo ASM. Lo seleccionamos dando doble clic sobre él, aquí, ¿sí? Y bueno, ahora como vemos, ya estamos listos para empezar a digitar nuestro código. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, miren. Aquí nos aparece este número 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué aparece este 1? Porque es la primera línea del código, ¿sí? Si en tu caso no te aparece este número, es porque no está habilitada la opción para que visualices el número de líneas que tiene tu código. Entonces te vas a ir acá a Edit, Properties o Propiedades, y luego acá en Text, luego te vas a, acá en ASM Files, ¿sí? En ASM File Types. Y aquí, si esta opción que dice Line Numbers no está seleccionada, pues la seleccionas, ¿sí? Porque mira lo que pasa si no está seleccionada. Le damos a aplicar y mira, no aparece el número, ¿sí? No aparece el número. Entonces le das Line Numbers, le das a aplicar, y ahora sí te aparece, ¿sí? Y al mismo tiempo puedes cambiar el tamaño y el tipo de letra que va a tener tu código. ¿Cómo? Te vas acá a Text y luego das clic aquí en Select Font, ¿sí? Aquí nos va a emerger una nueva ventana para que nosotros cambiemos el tamaño de letra, el tipo de letra. Yo el tipo de letra no la voy a cambiar, pero de repente el tamaño de letra yo le quiero poner 20, le doy a aceptar, le doy a aplicar, y mira, también el tamaño del número 1 aumentó, ¿sí?
Si tú quieres puedes aumentar, puedes disminuir, en fin. Yo lo voy a dejar en 20. Ahora empezamos a digitar nuestro código. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos así. Numeral, yo voy a trabajar todo con mayúscula y vas a poner include. Vas a poner entre signos de comparación menor y mayor, vas a poner P16F628A.inc, ¿sí? Aquí vamos a poner un comentario. En MPLAB los comentarios se hacen con punto y coma. Vas a poner librería del PIC, es decir, estás incluyendo la librería de este PIC que contiene los registros de propósito especial, es decir, los registros que están ya guardados en direcciones determinadas dentro de la memoria del PIC, ¿ok? Que los proporciona y el fabricante, ¿ok? No pueden ser alterados, en fin, solamente escritos o leídos. Ok, entonces vamos ahora a poner abajo doble raya al piso, seguido de config, ¿sí? Así, config, espacio, y aquí vamos a poner ¿qué cosa? La palabra de configuración del PIC, es decir, qué fusibles de este PIC vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, pues nos vamos a ir acá, a esta pestaña que dice configure, ¿sí? Y luego nos vamos a la opción Configuration Bits. Aquí, como ves esta opción, mira, aquí está esto seleccionado, ¿sí? Está con un check. Entonces tú le vas a quitar el check y le vas a dar clic en aceptar, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahora esté disponible la opción de tú seleccionar qué fusibles quieres aquí, porque la palabra de configuración también se puede especificar a través de una serie de caracteres que son las abreviaturas de los nombres de esos fusibles. Sin embargo, resulta un poco tedioso. Bueno, entonces te vas a ir acá mejor y vamos a configurar esa palabra, ok, pero a través de un número hexadecimal. Bueno, entonces vamos a continuar. En este caso vamos a utilizar el oscilador interno del PIC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que vamos a utilizar el oscilador interno? Bueno, normalmente aquí cuando se utiliza un cristal externo, pues hay que conectarlo de esta manera, ¿sí? De esta manera, sí. De tal manera que este cristal, porque es este cristal se conecta a los pines RA7 y RA6, los cuales estarían dedicados para la conexión del cristal cuando se utiliza un oscilador o una fuente de reloj externa. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos el oscilador interno del PIC, que puede oscilar a 4 MHz? Pues si utilizamos ese oscilador interno, quiere decir que esto de aquí ya no lo vamos a necesitar, ya no vamos a necesitar un cristal externo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que los pines RA7 y RA6 ya quedarían simplemente como pines que pueden ser utilizados como entradas o salidas digitales. Entonces esa opción la vamos a seleccionar aquí, miren. Vamos a utilizar esta opción que dice In OSC Oscillator. Si utilizamos esta configuración o esta opción o esta forma de oscilador, tenemos la función de entrada o salida en el pin RA6 y entrada o salida o función de entrada o salida en el pin RA7. ¿Qué quiere decir? Que si utilizamos esta configuración, entonces podríamos usar estos pines RA6 y RA7 como entradas o salidas digitales. Como vemos, entonces vamos a utilizar esta configuración. Luego el watchdog, bueno, es un mecanismo de seguridad que le permite al PIC resetearse automáticamente si se bloquea. Bueno, en realidad esto no lo vamos a utilizar porque el reset va a ser externo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, ya lo veremos en un momento. Aquí el Power Up Timer es el temporizador de encendido
Este temporizador le permite al PIC entrar en funcionamiento cuando detecta niveles estables de las tensiones de alimentación, ¿no? A 5 voltios. Y aquí el PIN RA5, ¿sí? Bueno, el Power Up Timer lo vamos a habilitar. Normalmente este temporizador de encendido es de 72 milisegundos. Bueno, aquí el RA5, miren, tenemos dos opciones. Si utilizamos el pin RA5 como Master Clear, ¿sí?, que es la función que vamos a utilizar aquí, una resistencia de pull-up con un pulsador, y la conexión entre el pulsador y la resistencia se va a conectar aquí al RA5, ¿sí?, ya que como vemos aquí, el Master Clear, miren, la nomenclatura Master Clear tiene una raya encima. ¿Qué quiere decir? Que se activa con nivel bajo, es decir, para que el PIC se resete debe detectar un nivel bajo en este pin, es decir, 0 voltios. ¿Y cuándo va a detectar 0 voltios? Cuando nosotros presionemos el pulsador, este pin se va a conectar directamente ¿a dónde? A tierra, ¿sí? Como vemos ahí, a tierra. Entonces va a detectar 0 voltios y se va a resetear el pin. El reset va a ser externo. Como vemos, el pin RA5 puede tener este pin, el pin 4, porque aquí está el número 4, es el pin número 4 del PIC. Si lo usamos como Master Clear, ya no lo podemos usar como un pin RA5, ¿verdad? El RA5, si no se usa como Master Clear, miren, va a funcionar como una entrada digital, ¿sí? Solo como una entrada digital. Y el Master Clear estará internamente conectado a BBB. Bueno, en este caso, por eso es que deshabilitamos el Watchdog. ¿Por qué? Porque el Master Clear o el reset del PIC va a ser externo por medio del pin RA5, ¿sí?, con ese pulsador. Después tenemos el Brownout Reset. El Brownout Reset es un mecanismo de seguridad también que le permite al PIC resetearse automáticamente cuando la tensión de alimentación disminuye por debajo de un nivel de tensión establecido, ¿sí? Esto se utiliza normalmente cuando el PIC va a funcionar en entornos donde hay mucho ruido eléctrico o señales que puedan interferir en el funcionamiento del PIC, ¿no? Pero bueno, como es para prueba, es algo básico, lo vamos a deshabilitar, no lo vamos a utilizar, ¿sí?, para que no se haga tan complejo el código. Bueno, en este caso, el pin RB4 PGM puede ser usado para la programación por bajo voltaje, o también puede ser usado como un pin de entrada o salida digital. Si en este caso vamos a utilizar esta configuración como entrada o salida digital, ¿sí? Luego la protección de memoria de código y de datos, bueno, ya veremos más adelante en qué consiste esto, pues las vamos a dejar tal y como está en off. Y una vez que ya hemos terminado de editar los bits de configuración o seleccionarlos, vamos nuevamente a dar clic en esta opción de aquí, ¿sí? Recuerden que antes estaba con un check, le quitamos para poder editar esos bits, entonces volvemos a darle un check aquí, ¿sí? Aquí. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar esto y luego lo vamos a cerrar, pero antes de repente dirán, ¿y cuál es la palabra de configuración? En este caso la palabra de configuración es un número. ¿Y cuál es ese número? Es este que vemos aquí, 3F30. Esa es la palabra de configuración. Es un número hexadecimal, ¿sí? Entonces este número es el que vamos a escribir a continuación de la directiva doble raya al piso config que habíamos puesto en nuestro código, 3F30, pero como es un número hexadecimal lo vamos a escribir como tal, así, 0x3F30, ¿sí? Aquí poniendo un comentario vamos a poner que esta es la palabra de configuración del PIC, ¿sí? Esta es la palabra de configuración del PIC. Entonces, si de repente nosotros mostráramos nuestro código y nos dijeran, oye, ¿cuál es la palabra de configuración? Pues nos vamos aquí a Configuration Bit y ahí están. Estos son los bits que hemos utilizado, ¿sí? Bueno,
Ahora, a continuación de esto, vamos a escribir una directiva que es OR0x00. ¿Sí? Esta va a ser la dirección de reset, ¿sí? Dirección de reset. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? ¿Para qué sirve? Bueno, esta dirección de reset, a continuación vamos a escribir una etiqueta con el nombre inicio. Bueno, la dirección de reset es en realidad una dirección a donde va a saltar un registro. Bueno, es un registro que se llama program counter o contador de programa. Este se encarga de recorrer secuencialmente cada una de las instrucciones que conforman el programa para ejecutarlas a fin de que se muestre o se refleje en el hardware los resultados de dicho código que hemos realizado, ese código de programación. ¿Okay? El PC va a ir recorriendo cada una de esas instrucciones para ejecutarlas. Entonces, a continuación, ¿qué quiere decir esto? De que cada vez que nosotros reseteemos el PIC así, y va a empezar de nuevo el código. ¿Por qué? Porque al nosotros resetear el PIC, el contador de programa va a venir a esta directiva, OR0x00, o a esta dirección, y va a ejecutar todas las instrucciones que estén a continuación de esto, ¿sí? Ahora, vamos a ver una cosa. Aquí tengo el datasheet, bueno, el link de descarga de este datasheet del PIC16F628A lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Vamos a la página 18. Bueno, aquí nosotros debemos tener en cuenta una cosa. Miren, cuando nosotros trabajamos aquí en MPLA, en este caso, yo lo que voy a hacer es, miren, encender y apagar un LED. ¿Sí? Para encender y apagar un LED, ¿qué debo hacer? Detectar una señal binaria o generarla. Lógicamente, generarla. Entonces, si quiero generar una señal, ¿qué quiere decir? Que este pin debe ser una entrada o una salida. Lógicamente, una salida. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí un comentario de antemano que diga, bueno, antes aquí vamos a poner otro comentario y aquí vamos a poner las entradas se configuran con 1 y las salidas con 0. ¿Por qué pongo esto? Bueno, miren, nosotros tenemos estos puertos. Este PIC, el PIC16F628A, tiene dos puertos, el puerto A y el puerto B. Y ¿cómo sé que tiene dos puertos? Por estas nomenclaturas, RA0, RA1, RA2 hasta RA7. O sea, todos los pines RA son pines del puerto A. Y todos los pines RB son pines del puerto B, o son los bits del puerto B, o de un registro que se llama port B. Entonces, esta manipulación de los pines a través del código de programación, ya sea para detectar o generar señales, yo lo voy a hacer directamente a través de estos puertos, ¿sí? Estos puertos, sin embargo, estos puertos tienen un registro correspondiente a cada uno de estas, digamos, especificaciones, ya sea RA, puerto A, RB, puerto B. Pero ¿qué ocurre? Miren, nosotros, no sé si nos podemos dar cuenta aquí, pues que tenemos esto de aquí, miren, nosotros ahorita estamos ¿en qué banco? En el banco 0, ¿sí? En el banco 0, pero cada uno de estos puertos tiene su respectivo registro de configuración que se llama el registro TRIS, ¿sí? Para el puerto A tenemos el TRIS A, para el puerto B tenemos el TRIS B, ¿sí? Miren, para el puerto A tenemos el TRIS A y para el puerto B tenemos el TRIS B. El puerto A y el puerto B están implementados en el banco 0, como vemos aquí, miren, banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. ¿Cuántos bancos tiene el PIC16F628A? 4 bancos, ¿sí? Y los puertos o los registros port A y port B se encuentran en el banco 0 y sus respectivos registros de configuración están en el banco, miren, en el banco 1. Sin embargo,
el registro port B también se encuentra ¿dónde? En el banco 2, y su registro de configuración tris B también está implementado en el banco 3. Sin embargo, a mí no me interesa ahorita acceder al banco 2, sino que estoy en el banco 0, pues sí puedo acceder más fácilmente al banco 1 para configurar el registro port B a través del tris B. ¿Y cómo hago esto? Si yo quiero que el pin RB0, por ejemplo, si yo quiero que el pin RB0 sea salida, ese pin yo lo debo configurar a través del bit 0. ¿De qué registro? Del registro tris B, ¿sí? Registro tris B. Para configurar el pin RB0 como entrada o salida, debo hacerlo a través del bit 0 de tris B. Si quiero configurar el pin RB1, ¿sí? El pin RB1 como entrada o salida, debo hacerlo a través del bit 1 de tris B. En este caso, como el LED va a estar conectado al pin RB0 y por aquí se va a generar una señal binaria, un 1 y un 0, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que voy a configurar este pin RB0 como salida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer a través del registro tris B, ¿sí? A través del registro tris B. Sin embargo, decíamos que estábamos en el banco 0 y yo necesito acceder ¿a dónde? Al banco 1, ¿sí? Al banco 1, aquí, al banco 1. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vamos a ir a la página 24 y es necesario tener en cuenta este registro, el registro status. Ya hay dos bits importantes que se llaman los bits RP1 y RP0, ¿sí? RP0. Entonces, ¿para qué sirven estos bits? Miren, estos bits RP1 y RP0 son los bits 6 y 5 del registro status. ¿Cómo sé que son 6 y 5? Pues porque aquí está el bit 7, este es el bit 6, este es el bit 5. Además tenemos esta nomenclatura acá, o estas leyendas de RW-0. ¿Y qué quiere decir RW? R quiere decir read y W quiere decir write. ¿Qué quiere decir read y write? ¿Qué quiere decir? Que estos bits, todos los bits que tengan encima la leyenda read o write, significa que son bits de lectura o de escritura, o sea que pueden ser leídos o escritos. ¿Y este 0 qué significa? Pues significa que después de un reset, este bit toma este valor binario, 0. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, acá el bit TOPD, como vemos, solamente tiene la leyenda R, read, es decir, es un bit solo de lectura. ¿Y qué quiere decir este 1? Que después de un reset, este bit toma el valor de 1. Asimismo, el bit Z es un bit de lectura o escritura y tenemos la letra X. ¿Qué quiere decir? Que es irrelevante el valor que toma después de un reset. Puede ser 0 o 1. Asimismo con DC y C. Bueno, asimismo, entonces tenemos estos bits que decíamos RP1 y RP0, que son los bits 6 y 5 del registro status, y los tenemos acá. Mediante una lógica booleana, nosotros nos damos cuenta de que en este orden, si el RP1 está en 0 y el RP0 está en 0, ¿qué quiere decir? Que estamos en el banco 0, ¿ok? Y nosotros ahorita estamos en el banco 0, como vimos acá, estamos en el banco 0. Pero ¿qué ocurre si nosotros ponemos estos bits en el siguiente orden? El bit RP1 en 0 y el bit RP0 en 1. ¿Qué quiere decir? Que estamos accediendo ¿a dónde? Al banco 1. Y eso es lo que me interesa. Asimismo pasa para el banco 2, para accesar el banco 3. Pero yo quiero ahorita el banco 1. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues poniendo estos bits RP1 y RP0 en 0 y 1 respectivamente. Entonces, para hacer eso vamos a utilizar una instrucción orientada a bit, ¿sí? Que se llama BCF. ¿Qué significa BCF? Significa bit clear file, es decir, borrar el bit del archivo. Ahora, ¿qué bit vamos a borrar? Aquí es donde vamos a especificar el registro, status, coma, y después de la coma puedo poner o el número del bit o el nombre del bit. En este caso yo quiero poner RP1. Y como un comentario voy a poner así, RP1 es igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí? A 0.
Bueno, entonces eso es lo que vamos a tener ahora. Para poner este bit en 1, ¿qué quiere decir? Y bueno, y ahora el bit RP0 lo vamos a poner en 1 a través de la instrucción BSF. ¿Qué significa BSF? Significa bit set file, que quiere decir establecer o poner el bit del archivo. En este caso también va a ser del archivo o registro status. ¿Qué bit? El bit RP0. Si no queremos poner el bit RP0, podemos poner el número 5, que es el bit número 5 del registro status, cualquiera de las dos. Bueno, yo voy a poner RP0 y esto significa que estoy poniendo en 1 el bit RP0. Entonces, una vez que hemos hecho esto, esto corresponde al acceso al banco 1, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es configurar, como vemos aquí, bueno, esto acá lo vamos a poner aquí, las entradas se configuran con 1 y las salidas con 0, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones. Podemos usar la instrucción BSF para poner en 0 el bit, ¿qué bit? El bit 0 del registro TRISB, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que significa el bit 0 del registro TRISB es igual a 0. Entonces el bit o el pin RB0 es salida. O también podemos utilizar una instrucción que se llama clearF. ¿Qué quiere decir clearF? Significa clear, ¿verdad? Clear o borrar file, ¿sí? ClearF, borrar file, es decir, borrar registro. Lo que hace es poner en 0 todos los bits de un registro, de 8 bits, claro. File es un registro de 8 bits. Los podemos poner así, TRISB. ¿Qué significaría esto? Que todo el por B es salir, es decir, todos los pines desde el RB0 hasta RB7 son salidas. En el caso del puerto A, bueno, tiene también 8 pines, ¿sí? Tiene 8 pines, sino que en este caso el pin RA5 lo estamos utilizando como master reset, por lo cual tendríamos disponibles solamente 7 pines para usarlos como entradas o salidas, ¿sí? Ya sea digitales o algunas analógicas, ¿no? ¿Cuáles son las analógicas? Aquellas que tienen la nomenclatura AN, como en el caso de RA0, RA1, RA2 y RA3. ¿Por qué sabemos que pueden ser pines analógicos? Porque tienen la nomenclatura AN de analógico. Bueno, pero eso lo vamos a ver después, más adelante. Ahora, entonces tenemos dos opciones. O configuramos solamente el pin RB0 como salida, o configuramos todo el por B como salida. Bueno, la ventaja de uno sobre otro es simplemente que al configurar todo el puerto B como salida, pues como que reducimos un poco el consumo de energía por parte del pin. Bueno, asimismo, pues si yo configuro todo el puerto B como salida, pues quiere decir que todos los pines van a ser salidas, ¿sí? Y manipulo solamente el pin que me interesa, en este caso el RB0. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, clearF TRISB, es decir, todo el puerto B es salida, o todos los pines, ¿sí? Pines o los pines RB, vamos a poner así 7, 2.0, ¿sí? Es decir, los pines desde RB7 hasta RB0 son salidas, ¿sí? Son salidas. Entonces, a continuación, una vez que ya hemos configurado lo que nos interesaba como salida, pues lo que vamos a hacer ahora es manipular ya el pin RB0 a través del puerto B. Pero el puerto B, ¿en qué banco está? Veíamos en el banco 2 o en el banco 0, pero a mí me interesa el banco 0, si yo quiero volver al banco 0. ¿Y cómo vuelvo al banco 0? Pues a través de los bits RP1 y RP0 del registro status. En este caso, miren,
teníamos esto así: si los pines RP1 estaba en 0 y el bit RP0 estaba en 1, significa que hemos accedido al banco 1. Ahora, para regresar al banco 0, ¿qué necesitamos? Pues que ambos bits RP1 y RP0 estén en 0. En este caso, RP1 ya está en 0. Lo único que necesitamos es cambiar el valor de RP0, ¿sí? De RP0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces vamos a volver al banco 0, ¿cómo? Poniendo en 0 solamente este bit, ¿sí? Solamente este bit, el RP0, ¿sí? Bueno, aquí es RP0, perdón, había puesto PR, es RP0, y aquí pues vamos a poner así paz y vamos a poner BCF, que significa RP0 está en 0, ¿sí? RP0 está en 0. En este caso, ¿qué significa esto? Que estamos accediendo o acceso al banco 0, ¿sí? Al banco 0. En este caso podemos poner RP1 ya está en 0, ¿sí? Ya está en 0. Ahora, lo que vamos a hacer pues inicialmente es borrar o apagar todo el puerto B. Lo hacíamos con la instrucción clear F por B. ¿Qué significa esto? Que todo el port B inicia apagado. Ojo, hay que tener cuidado. En este caso, cuando nosotros hacíamos clear F3B era para configurar todo el puerto B como salida. Pero ya cuando esta instrucción se aplica al port B, lo que estamos haciendo es borrando o apagando el port B, ¿sí? Es decir, que los pines RB0 a RB7 inicien en 0 lógico. Ahora entonces vamos a hacer lo siguiente: LED, y vamos a poner así. En este caso BSF, nuevamente una instrucción orientada a bit, BSF por B, 0, ¿sí? Recuerden, cuando lo aplicábamos al tris-B significaba que estábamos configurando como entrada o salida, ¿sí? Pero aquí aplicada al port B es para encender o apagar un pin. En este caso estamos encendiendo, o mejor vamos a poner así, apagar, ¿sí? Apagar RB0. ¿Cómo lo vamos a apagar? Pues cambiando BSF por BCF, ¿sí? Y ponemos cal delay raya al piso 1 segundo, es decir, este es un retardo de 1 segundo. Esta es una subrutina de tiempo. Ahora lo mismo vamos a hacer durante 1 segundo. Vamos a encender el pin RB0, pero para encenderlo pues vamos a utilizar ya no la instrucción BCF sino BSF, lo cual significaría encender, ¿sí? Encender pin RB0, aquí pin y aquí pin también. Y luego, ¿qué pasa si nosotros queremos permanecer, o sea, que se ejecute indefinidamente esto? Pues simplemente con un salto, go to LED, ¿sí? Go to LED o ir a LED. Entonces vamos a poner permanecer, ¿sí? Permanecer indefinidamente en LED, ¿sí? Y luego, pues lo que vamos a hacer es construir o diseñar nuestra librería de retardo, delay 1 segundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí entra a tallar este programa que lo podemos ubicar en la siguiente dirección, aquí en el siguiente enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Cómo se usa esto? Pues aquí en esta barra donde dice delay vamos a escribir el número correspondiente a la cantidad de segundos que queremos para nuestro retardo. En este caso, si yo quiero un retardo de 1 segundo, voy a escribir 1. Ojo, si yo quiero un retardo de 200 milisegundos, no voy a poner 200, porque entonces estaría calculando 200 segundos. Tendría que poner 0.2, ¿sí? Así, entonces, para 20 milisegundos, 0.02, para 2 milisegundos, 0.002. ¿Sí? Ahora, como quiero 1 segundo, voy a poner 1. ¿Sí? Acá en frecuencia
frecuencia de reloj voy a poner la frecuencia a la que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar a 4 MHz con el oscilador interno del PIC, pero bueno, la frecuencia es 4. Y acá estas son las variables que nos da de manera predeterminada el programa. Nosotros le podemos cambiar los nombres, pero a fin de que no haya un error de duplicación de etiqueta, es decir, que nuestra variable global, que son las variables globales, miren, vamos a irnos acá a la página 18, las variables de propósito general o globales son aquellas que están disponibles a partir de la dirección 0x20 del banco 0, a 0 en hexadecimal también del banco 1, o entre las direcciones 120 y 114F en hexadecimal del banco 2. Y acá tenemos esto, miren, en el banco 0 tenemos 80 variables de propósito general entre las direcciones 20 y 6F, ¿sí? Son números hexadecimales, y otros 16 bytes, también variables globales. Pero ¿por qué los separé en dos? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esta parte de acá, nos dice que las variables globales que nosotros creemos en el banco 1, entre estas direcciones F0 y FF, así como en el banco 2, entre las direcciones 170 hexadecimal y 17F, y así también en el banco 3, aquí en estas direcciones, nos dice que si nosotros creamos una variable en este banco 1 entre estas direcciones, pues nos va, ¿qué cosa? A direccionar, ¿sí?, a las posiciones de memoria 70 hasta la 7F del banco 0, es decir, la dirección F0 del banco 1 es equivalente a la dirección 70 del banco 0, ¿sí?, 70 hexadecimal. La dirección FF, ¿sí?, o 255 en decimal, es equivalente a ¿qué cosa? Es equivalente a la dirección 7F, ¿sí?, hexadecimal del banco 0. Y las direcciones que estén entre estas direcciones de aquí del banco 1 van a tener su equivalente correspondiente en el banco 0. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos la dirección F1, ¿ok? F1 en hexadecimal, su equivalente en el banco 0 sería 7,1 en hexadecimal, y así lo mismo pasaría con las direcciones aquí comprendidas entre estas posiciones de memoria en el banco 2 y en el banco 3. Pero nosotros vamos a utilizar tres variables globales, ¿sí? Tres variables globales que van a empezar a partir de la dirección 20, ¿sí? 20. Entonces aquí en esto, miren, nos da D1, D2, D3, D4. Nosotros le podemos cambiar el nombre. Yo, por ejemplo, en vez de D1, le puedo poner con 1, ¿sí? Con 2, en vez de D2, en vez de D3, con 3, y en vez de D4, con 4, ¿sí? No necesariamente va a utilizar para el retardo las 4 variables, no puede que solamente necesite 3. Si solamente necesita 3, pues utilizará desde con 1 hasta con 3, y la con 4 no la utilizará. Bueno, pero hay que tener en cuenta en que estas variables, o el nombre que les demos a estas variables, si aquí con 1, con 2, con 3, no debe coincidir de ninguna manera con el nombre que tengan estos registros de acá, ¿sí? Estos registros de propósito especial, que son los que ya están nombrados de manera predeterminada por el fabricante. Si yo, por ejemplo, vemos este registro de acá, PIR1, si yo, por ejemplo, a una de estas variables o a estas variables de propósito general o globales le pongo PIR1, y luego a esta le pongo PIR2, ok, PIR2, y luego PIR3, PIR4, en fin, cuando yo compile mi código me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy asignándole a una variable global el nombre de un registro de propósito especial que ya está, registrado en la librería del PIC, que es un registro específico, que es el PIR1.
¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De preferencia, sí, con 1, con 2, bueno, yo siempre voy a trabajar los retardos con estos nombres, con 1, con 2, con 3, con 4, y luego le damos generar código, ¿sí? Y nos va a empezar a generar el código para la subrutina de tiempo, que es la que está aquí. Un requisito es que debemos en nuestro código darle un espacio a esto de acá, ¿sí? Lo vamos a hacer acá. Antes de la directiva OR x00 vamos a poner cblock, ok, cblock 0x20. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables globales estarán a partir de la dirección 0x20 de la, vamos a poner así, vamos a poner aquí así, SRAM del pi, ¿verdad? De la RAM estática, ¿sí? De la RAM estática. Es decir, las variables que nosotros creemos aquí, pues se van a guardar en el código, pero sus valores respectivos no. Ok, sus valores respectivos no si se quita la alimentación del pi, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí con 1, con 2, con 3, ¿sí? ¿Por qué no con 4? ¿Por qué? Porque no lo necesita, no he empleado el con 4 para el retardo, ¿sí? Y luego vamos a poner la directiva en C, ¿ok? Que significa o sirve para cerrar el bloque de variables globales, ¿sí? Y aquí, ¿qué vamos a poner en esto? Aquí, estas variables globales van a ocupar la dirección seguida o a continuación de la anterior. En este caso, esta dirección con 1 se va a almacenar en la dirección de memoria que yo especifique aquí, 0x20, es decir, con 1 se va a almacenar en 0x20 y las demás le van a suceder, es decir, esta se va a ubicar en 0x21, esta en 0x22, ¿sí? Entonces luego el retardo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, yo aquí el retardo ya lo tengo organizado todo para no perder tiempo, ¿sí? Voy a dar copiar y luego le voy a dar aquí en pegar, ¿sí? Pegar. Entonces aquí nosotros tenemos algunas instrucciones que vamos a detallar rápidamente. Tenemos move lw. ¿Qué significa move lw? Move lw significa mover, mover. ¿Qué cosa vamos a mover? L a W, ¿sí? L es un literal o un número. En este caso, ¿quién es ese literal? Es este número hexadecimal, 0x8. ¿A dónde lo vamos a mover? A W. Y luego de W, ¿a dónde lo vamos a mover? Luego ponemos move WF, ¿qué cosa? Con 1. ¿Qué quiere decir? Que estamos, aquí vamos a poner un comentario, bueno, estamos moviendo, ¿qué cosa? Primero movimos de lo que está en L, o sea, la literal, que en este caso es 0x08, le hemos movido a W, para luego de W moverla a F. Move WF significa mover, ¿qué cosa? Mover W a F. ¿Y quién es F? F es file, el registro que se especifica a continuación de la instrucción, es decir, con 1, ¿sí? Es decir, estamos moviendo L a W y luego W a con 1, es decir, esto que estamos haciendo aquí es como son dos instrucciones que nos permiten cargar con 1 el valor de 0x08, que es el literal L. Eso mismo va a pasar con las demás variables. Y este es un retardo anidado. Luego cargamos esto aquí en estas variables para luego, ¿qué cosa? Decrementarlas, ¿sí? Es decir, el retardo va a terminar cuando todas estas variables lleguen a 0 después de ser decrementadas todas, ¿sí? Tenemos la instrucción de FSZ. ¿Qué quiere decir de FSZ? Dec viene de decrementar, ¿sí? Dec FSZ, ¿sí? Dec FSZ. Dec significa decrementar.
decrementar. ¿En cuánto va a decrementar? En una unidad. ¿Qué es lo que va a decrementar en una unidad? F. ¿Quién es F? File, el registro a continuación de la instrucción. En este caso, ¿quién es el registro? Con 1, es decir, decrementar en una unidad con 1, ¿sí? Con 1, en este caso así, con 1. Y luego, ¿qué significa esto? SZ. Bueno, S viene de Z, ¿sí? De Z. Bueno, es decir, y luego Z viene de 0, ¿ok? De 0. Es decir, va a decrementar en una unidad con 1 y va al mismo tiempo a detectar si el bit Z, ¿ok? Si el bit Z se ha establecido o se ha puesto en qué cosa, en 1, en 1. Y cuando este bit Z se va a poner en 1, ¿qué es el bit Z? Vamos acá a la página 24 del datasheet. El bit Z, miren, el bit Z es un bit del registro status y está aquí. ¿Y cuándo se va a poner a 1? Cuando el resultado de una operación lógica o aritmética sea 0. ¿Y cuándo se va a poner a 0? Este bit, pues cuando el resultado de una operación aritmética o lógica no sea 0, ¿ok? En este caso, esta es una instrucción aritmética o lógica. Es aritmética porque está decrementando, restando en una unidad, ¿sí? En este caso está decrementando en una unidad el registro con 1, ¿sí? Y preguntando al mismo tiempo, ¿sí? Si este bit Z se ha puesto a 1, es decir, si con 1 ya llegó a 0, o si este bit, bueno, es 0, que quiere decir que con 1 todavía no ha llegado a 0, ¿ok? Y a continuación tenemos esta nomenclatura, coma 1, que también puede ser coma 0. ¿Y cuál es la diferencia? Que si yo pongo a continuación del registro coma 1, significa que el resultado del decremento, ¿sí? Si es 1, ¿qué quiere decir? Que el resultado del decremento se guarda en la misma variable, en con 1. Y si le pongo coma 0, significa que el decremento se guarda en W. Si yo le pongo coma 1, significa que se va a guardar en con 1 y es como si en lenguaje C pusiéramos así. I es igual a I menos 1, es decir, que I se decremente en una unidad y que el resultado se guarde en la misma variable I. Por eso es que aquí como comentario ponemos con 1 es igual a con 1 menos 1, ¿sí? Es decir, el decremento de con 1 se va a guardar en la misma con 1 y vamos a verificar al mismo tiempo si el bit Z es igual a 1. Pregunta, Z es igual a 1, ¿y en qué consiste esta instrucción? Que si el resultado del decremento es 0, ¿sí? Significa que Z se va a poner a 1, porque el contenido del registro es 0, ¿ok? Acuérdense que Z significa 0, se va a poner a 1, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que si este Z es 1, quiere decir que esta instrucción ya llegó a 0. La siguiente instrucción, o sea, esta se ignora y se ejecuta la siguiente, es decir, se salta esta instrucción siguiente y ejecuta la segunda a partir de la instrucción original, es decir, pasa a decrementar con 2. Pero, ¿qué pasa si Z no es 1? Es decir, si Z es 0. Significa que con 1 no ha llegado todavía a 0, entonces ¿qué va a ocurrir? Que la instrucción siguiente se ejecuta normalmente. Por eso es que pregunta acá, ¿Z es igual a 1? No, Z es igual a 0, entonces se ejecuta esta instrucción que es el símbolo de dólar más 2, que quiere decir saltar 2 líneas desde aquí, es decir, 1, 2 y va a venir aquí a esta instrucción, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Z es igual a 1? ¿Z es igual a 1? Sí, entonces empieza a decrementar con 2 y también en este caso pregunta si el bit Z es igual a 1, es decir, si con 2 ya llegó a 0. Así va a pasar con todas, ¿ok? Este retardo se va a terminar cuando todas estas variables lleguen a 0. Luego tenemos aquí en este caso esta instrucción nuevamente, go to S más 1, ¿no? Que significa saltar una línea, bueno, es decir, se va a posicionar acá. ¿Pero por qué? Bueno, porque es necesario que se consuman estos ciclos de instrucción
a fin de qué cosa, de que se complete el retardo de 1 segundo. Así es como lo ha arrojado el resultado de este programa. Bueno, ahora entonces tenemos esta instrucción no, que simplemente lo único que hace es consumir un ciclo de instrucción, ¿sí? Consumir un ciclo de instrucción, no hace nada, simplemente consume un ciclo de instrucción que para 4 MHz es 1 microsegundo, y luego tenemos la instrucción return, ¿sí? Que es retorno de subrutina. Recordemos que hablábamos del PC, el contador de programa, que es un registro que va ejecutando secuencialmente cada una de estas instrucciones. Cuando llega aquí, acá el delay 1 segundo, salta a la dirección de esta etiqueta, en este caso acá a delay 1 segundo, y empieza a ejecutar todas estas instrucciones. Y cuando llega a la instrucción return, ¿qué va a hacer? Va a retornar a donde fue llamada esta subrutina, es decir, aquí, para luego continuar con la ejecución de la siguiente instrucción, que sería esta. Luego se vuelve a meter el PC al retardo de 1 segundo para ejecutar nuevamente el retardo, retorna donde fue llamado aquí, y luego salta a GoToLED y permanece aquí en este bucle, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a borrar porque fue solamente para explicar la instrucción. Esto también lo vamos a borrar. Y luego aquí vamos a poner end, ¿sí? Que significa fin del programa. Ahora, ¿qué significa el ciclo de instrucción? Brevemente lo explicamos, bueno, solamente como fórmulas matemáticas para tenerlas en cuenta, que un ciclo de instrucción, ¿sí? Un ciclo de instrucción se denomina también ciclo de máquina, ¿sí? Ciclo de máquina. Así, un ciclo de instrucción es igual a un ciclo de máquina, es decir, ciclo de instrucción es lo mismo que ciclo de máquina. Ahora, un ciclo de instrucción, lo digo porque de repente algunos no le llaman ciclo de instrucción, sino ciclo de máquina, es lo mismo. Un ciclo de máquina equivale a 4 veces el ciclo de reloj, ¿sí? A 4 veces el ciclo de reloj. Ahora, un ciclo de reloj equivale a 1 entre la frecuencia de oscilación, que en este caso es 4 MHz. Y ahora tenemos entonces que un ciclo de instrucción equivale a 4 sobre la frecuencia de oscilación. Por eso es que para una frecuencia de 4 MHz, ¿sí? De 4 MHz, ¿ok? El ciclo de instrucción, ¿ok? Un ciclo de instrucción, ¿ok? Un ciclo de instrucción equivale a un microsegundo, ¿sí? Un microsegundo para 4 MHz. Lógicamente, si tenemos una frecuencia de 10 MHz, 16 MHz o 20 MHz, que es la frecuencia máxima a la que puede oscilar esta gama de pi, esta gama media, pues lógicamente el ciclo de reloj va a ser menor, y también menor va a ser el ciclo de instrucción o ciclo de máquina. Bueno, entonces, habiendo terminado la digitación de este código, vamos a proceder a compilar. ¿Cómo lo hacemos? Antes de eso vamos a ir aquí a Debugger, ¿sí? Select Tool, y seleccionamos MPLAB Sync. Luego nuevamente Debugger, vamos a Settings aquí y vamos a cambiar la frecuencia de oscilación, en este caso a 4, y damos a aplicar, aceptar, ¿sí? Y luego damos aquí donde dice Will All. Aquí damos clic y aquí nos da dos opciones, Absolute o Relocatable, ¿no? Que es reubicable. Vamos a darle clic aquí. Esto sirve para que nuestro código lo podemos compilar en cualquier máquina que tenga instalado MPLAB. Puede ser una versión anterior o posterior. No debe salir 0 errores si el código está bien hecho. Como vemos, 0 errores, es decir, está bien hecho el código, y a continuación nos aparece esta flechita de aquí. Esta flechita representa el contador de programa. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama Step Over, ¿sí? Este de aquí nos va a permitir, miren cómo se va moviendo la flechita, así que esa es la que representa el program counter, para indicarnos como si estuviera ejecutando las instrucciones, ¿sí?
miren, y aquí al llegar a GoToLED se queda en GoToLED ejecutándolas, ¿verdad? Ahí se cumple todo eso. Bueno, entonces, habiendo comprobado que nuestro código está bien hecho, nos vamos acá a Proteus. Bueno, vamos a borrar esto de aquí porque no lo vamos a utilizar, estamos utilizando el oscilador interno. Vamos a ahora darle doble clic, para los que no saben, doble clic sobre este PIC, ¿sí? Sobre el PIC, doble clic, y luego nos vamos aquí a esta carpetita amarilla y nos vamos a buscar la carpeta donde está nuestro código. En este caso, vámonos a escritorio, vamos aquí a programación MPLAB, entramos a oscilador onda cuadrada y cargamos este archivo X, ¿sí? El archivo X lo cargamos y luego aquí debemos tener en cuenta que esta frecuencia debe ser exactamente la misma que hemos configurado en el MPLAB, en 4 MHz. Damos OK, bueno, vamos a guardar los cambios aquí y luego damos Play. Debe entonces el LED a encender y apagar con intervalos de tiempo de 1 segundo. Entonces vemos ahí cómo el LED empieza a oscilar. Ahora, si nosotros queremos hacer la prueba del reset, simplemente presionamos este pulsador y miren cómo se va a resetear. Miren, está encendiendo y nuevamente empieza. Y suponiendo que esté encendido, se resetea y se apaga rápidamente, es decir, empieza el código a ejecutarse desde el principio, ¿sí? Así, entonces ahí es que estamos reseteando el PIC. Bueno, eso sería todo. Si te sirvió el video, dale like, suscríbete para más videos como este, dale clic en la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video. Si tienes alguna duda sobre este programa, sí, sobre este, hazlo saber en la caja de comentarios y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Ok? Adiós y gracias.